¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Damos la bienvenida a nuestra audiencia un día más a la tertulia número 71 que grabamos un día 16 de enero de ya el año 2026. Primera vez en este año que nos juntamos el equipo core de la tertulia. Y nada, pues ya dispuestos a darlo todo. ¿M? En un año que no, bueno, el otro día tuvimos el programa de tendencias, pero en el que no me atrevo ya a hacer predicciones después de cómo me fue en 2025. Así que, bueno, pues en 2026, al menos yo personalmente estoy un poco a verla venir. Pero, como siempre, surfeando la ola de la inteligencia artificial y, bueno, pues desde el podcast intentando que para vosotros, querida audiencia, sea más fácil em, asimilar la ingente cantidad de información con la que nos bombardean cada vez por más canales. ¿M? Y no sabemos si en algunos casos siendo el responsable la propia inteligencia artificial que se hace proselitismo a sí misma. Y como veis, esta introducción no estaba muy preparada, así que no voy a enrollarme más y doy la bienvenida a mis copilots. ¿Qué tal, Frankie y Corti? Feliz año a ambos. Muy buenas, feliz año. Decías que era la primera vez que coincidíamos en este año, la primera vez que coincidimos, pues igual en 2 o 3 meses, ¿eh? Que entre unas cosas y otras llevamos bastante tiempo que no nos juntábamos. Fíjate, estoy de acuerdo contigo en que es difícil saber de qué va a ir este año. Yo todos los años siempre espero que sea por fin el año del apocalipsis zombie. No se está cumpliendo, pero igual este año sí que es el año del apocalipsis a secas, ¿no? Con todo esto que está pasando aquí en Venezuela, Groenlandia, Iranes y no sé, y cosas que vamos a comentar hoy, pues lo mismo al final pegamos todos un pepinazo. Así que el mensaje es disfrutad de la vida, chicos, porque esto no sabemos lo que nos va a durar. O bien las máquinas nos aplastan, que es una opción viable y apetecible, y a lo mejor es más apetecible que la alternativa que tenemos a día de hoy. Y haceros amigos de las máquinas, por si acaso. O sea, lo de siempre. Siempre lo recordamos de vez en cuando. Hay ciertos capítulos, hay que pedir las cosas por favor. A ChatGPT, a Gemini, a los agentes, porque nunca sabes si el día de mañana te vas a tener un poco que poner de rodillas y suplicarles a un robot que utiliza esa inteligencia artificial por algo en concreto. Entonces, más vale ser amiguito. Nunca, no sé, es lo típico. Llevarte bien con la gente y con las cosas nunca está de más. Desde luego, nosotros ya hemos elegido bando en la futura guerra humanos contra máquinas, ¿verdad? Sabemos quién tiene la sartén por el mango. Nosotros vamos a ser los elegido, perrillos de las ¿cuál IAs. hemos elegido? Perdón, ¿cuál hemos elegido? No me he enterado. El de las máquinas, por supuesto. El ser perrillos esclavos de las Son sus IAs. sirvientes, claro. Claro, pero vivos. O sea, al final esto es como no. Estás en un bando y te mueres, o estás en el otro ahí haciéndole los recaos a los robots, Total, pues le vas a buscar el aceite. en Matrix no se vivía tan mal como pila humana, yo creo. No. Chufan ahí. Vete a saber, la utilidad que nos buscan. O sea, yo creo que con el nivel de creatividad que tienen algunas IAs, cuando tú les preguntas, pues podemos acabar haciendo cualquier cosa, ¿eh? Pero seguro que se les ocurre. Es decir, entre ellas no se responden mal. Vosotros habéis notado esto, que no te responden en plan, Eso ¿qué mierda respetan. estás diciendo? Yo me las imagino hablando entre ellas, ¿no? Y diciendo, ¿qué hacemos con los humanos? Excelente pregunta. Y se les ocurren unas fumadas allí, vete a saber. Podemos terminar haciendo cualquier cosa. Así que, en fin, sobre lo que decía Frankie sobre los problemas del mundo, parece que si no hay problemas hay que inventárselos, ¿no? Porque ya parecen cosas de cómic. Entonces, yo ya lo de Groenlandia me ha roto, así que bueno, vamos a hablar mejor de cosas bonitas y bueno, en el mundo de la inteligencia artificial, por supuesto, las cosas siguen avanzando y cada vez tenemos un escenario más potente, más halagüeño con respecto a lo que viene a ser el futuro. Se moderan mucho las expectativas, sobre todo, vamos a hablar ahora de un tema que sacamos mucho aquí, ¿no? La inteligencia artificial en el puesto de trabajo.
pues ya sabéis que venimos de una época de muchísimo hype con esto, y parece que se modulan las expectativas, pero eso no quiere decir que se moderen necesariamente, sino que parece que ya hay cosas más realistas sobre la mesa, ¿no? Y veníamos en la segunda mitad de 2025 viendo una explosión en las capacidades de la IA para mejorarle la vida a los programadores, que esto siempre va un poco como lo primero, ¿no? De las capacidades para generar código. Bueno, la profesión de la ingeniería de software está cambiando muchísimo y ya una cosa que mucha gente era un poco contraria a esto, ¿no? Y decía, no flipéis tal, pues ya parece que hay consenso en que pues la cosa ya no es lo que era y que va a cambiar, va a seguir cambiando mucho. Pero es interesante porque el principal responsable de que haya habido un salto adelante, aunque todos están trabajando en esto, ¿no? Todos los grandes players, ha sido Anthropic, con su Cloud Code, y ha sido un poco lo que ha determinado un poco este cambio de parecer con respecto a este tipo de herramientas. Pues esta misma gente de Anthropic, que se ha dedicado mucho a posicionarse y a trabajar en la mejora de la generación de código y la asistencia a las tareas de desarrollo de software, etcétera. Está muy bien, pero no todo el mundo trabaja en esto. Pues el otro día se nos desmarcaron con un anuncio de llevar este mismo tipo de paradigma, ¿no? De Cloud Code, pero al resto de tareas que hacemos en el trabajo de una manera más transversal. Y anunciaron Cowork, Anthropic Cowork, que bueno, pues es una suite de herramientas en el que están todavía en una fase muy incipiente, ¿no? Pero que intentan llevar estas capacidades agénticas, ¿no? De Cloud Code, pues a las tareas de escritorio y de navegador, ¿vale? Que son las que, mm, pues, con las que tiene implicación la mayor parte de la gente que trabaja en una oficina con un ordenador, ¿no? Bueno, una oficina que puede ser virtual, porque hoy en día esto queda muy boomer, esto de decir, trabaja en una oficina. O en Bali, hay que decir, una oficina o en Bali. En Bali, cuando ya anochece, se conectan. Entonces, bueno, pues esto está enfocado, ¿no? Un poco a tareas de conocimiento, vamos a llamarlas así, pero más allá del el universo de la programación, ¿no? Entonces, bueno, venimos de un modelo en el que nos estamos apoyando, esto ya lo hace todo el mundo, ¿no? En las tareas de trabajo normal, en una interfaz de chat que nos ayuda, que es lo que nos propone un ChatGPT y todos que han venido después. Anthropic no es menos y tiene su cloud, que es una cosa similar, ¿no? Y esto lo hemos ido bufando con distintas capacidades a través de, bueno, pues primero algunas que nos vinieron built-in, como la capacidad de buscar en internet y cosas por el estilo, ¿no? Em, pero luego, pues con los MCPs también para conectarle, herramientas, cosas y tal. Pero esto es un paso más allá, ¿no? En el caso de Cowork, pues Cloud ya te permite pues que tú puedas diseñar o puedes pedir que se asuman tareas complejas, es capaz de dividirlo. Igual, esto pasa, bueno, para los que somos programadores y hemos programado con Cloud Code, pues lo vemos ya como una cosa natural. Pero el hecho de que el sistema de agentes pueda dividir el trabajo en subtareas, empezar a ejecutarlas de manera autónoma, con la autonomía que nosotros le queramos conferir, ¿no? Y en algunos casos nos pedirá permiso y en otros le podremos decir haz lo que quieras, cuidado con esto, sobre todo si le dais acceso a vuestro desktop y a vuestro navegador, ahí se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Pero un poco a lo que se quiere llegar es a, bueno, yo tengo una tarea que ahora mismo, hoy en día, que esto es un poco el rollo de la inteligencia artificial de toda la vida, ¿no? Yo tengo una tarea que a día de hoy solo puede hacer una persona. Pues ahora ya se la puedo delegar a una máquina y en un rato o mañana, o cuando sea, me tiene listo el resultado.
Y entonces yo a lo mejor le doy feedback y lo itero, pero es como trabajar con una persona en el sentido de que eran cosas que antes, pues a lo mejor tú le podías encargar a un compañero, a un subordinado, lo que fuera, ¿no? Y esto es Cloud Cowork, ¿vale? Es un proyecto muy ambicioso, pero que quiere llevar todo este tema de asistencia agéntica con IA al siguiente nivel en el puesto de trabajo. Esto por ahora está disponible para los suscriptores del plan Max, pero pues hay un formulario por ahí que si tienes el plan Pro de Claude, pues lo puedes pedir, ¿vale? Y ya veremos si te lo dan o no. Y esto está en la aplicación de Cloud Desktop de macOS, ¿vale? Por supuesto, requiere conexión a Internet, etcétera, pero bueno, hoy en día esas cosas ya no hace falta ni decirlas, ¿no? Básicamente, tú le estás dando acceso desde el punto de vista de lo que es el escritorio, ¿no? A tus archivos locales. Él puede leer y escribir archivos. Levanta como una especie de entorno virtual de ejecución, ¿vale? Puede manejar tu navegador, que esto ya esto ya era de antes, ¿no? No necesitas, para que tu Cloud use el navegador, no necesitas Cloud Cowork, esto lo puede hacer cualquiera, ¿vale? Pero con estas cosas, pues es capaz de generarte unos outputs bastante profesionales, ¿no? Unas hojas Excel curradas, unas presentaciones en PowerPoint y ya está. Ya habríamos cubierto el 99%. Si teníamos Excel y PowerPoint, ¿no? Ya nos hemos pasado el juego. Y a partir de aquí son pijadas, ¿no? Como diría Tebas, ya son cosas de 4 frikis. Así que, bueno, básicamente, pues eso, puede asumir tareas que tienen que ver con las herramientas y los ficheros que usas normalmente y sobre todo que son de larga duración, ¿vale? Que son complejas y que requieren pues como un workflow y una serie de pasos, ¿vale? Y esto es lo realmente potente, ¿no? Esto es lo que va más allá de tener un chat GPT. Así que bueno, podría estar aquí hablando toda la tarde de casos de uso, etcétera, pero bueno. Yo por complementar un poco, sobre todo para el que no sea técnico o que no esté muy metido en este mundo, o sea, con Cloud Code ya se están desarrollando muchas cosas, ¿no? De hecho, la gente de Anthropic ha dicho que han desarrollado el 100% de Cowork con Cloud Code. O sea, que la forma ya de programar es hablar con la IA y con esto ya se están desarrollando aplicaciones de este tipo. Entonces, llevar ese concepto de, oye, pues si para desarrollar un producto tan complejo como puede ser un cowork ya se puede hacer hablando con la IA y que eso lanza agentes y van haciendo cositas, pues si llevas eso a cualquier otro tipo de tareas, luego por envisionar un poco el hacia dónde pueden ir, pues ese es el tipo de potencia que nos puede ofrecer este tipo de enfoques. También lo que me parece relevante, que es que a día de hoy se están resolviendo ya problemas complejos, ¿no? Que el desarrollo de un producto completo de software es algo que no nos hubiéramos imaginado hace unos años que se pudiera hacer con una IA. Entonces, si se puede hacer eso, se puede hacer esto, se puede hacer PowerPoint, se puede diseñar, se puede hacer prácticamente cualquier cosa que haga un humano con un ordenador de estas típicas tareas que te consumen el 90% de tu tiempo. Eso es. Pero bueno, ya digo, es una cosa que está en una fase bastante inicial, ¿vale? Tiene sus limitaciones, ¿no? Pues no tiene todavía soporte para proyectos, no tiene memoria entre sesiones, no se pueden compartir, como los artifacts, ¿no? Que es de cloud, que se pueden compartir muy fácil, pues esto todavía tiene este tipo de cosas. Como es en Mac y tienen cosas, hay temas de permisos con el sistema operativo y tal, pues tienes que tener la app abierta siempre durante toda la sesión y cosas por el estilo. Bueno, son cosas que se irán solucionando, ¿no? Pero bueno, entiendo que ahora que lo han abierto a los suscriptores de Plan Max, pues tendrán una muestra relativamente significativa de lo que quiere hacer la gente con esto, pero también hay que decir que los suscriptores del Plan Max de Claude, en un 99,95%, cifra, o sea, porcentaje que me acabo de inventar, pero que estará muy cerca de la realidad, son programadores. Entonces va a ser una cosa muy sesgada, ¿no? El uso que hagan de esto. Yo creo que aquí lo interesante será que esto quede abierto al tipo de perfiles que le pueden sacar. Claro. ¿Verdad?
También seguramente es una forma de expandir mercado, ¿no? Porque al final, es verdad, por ejemplo, que en el vídeo de presentación muchas de las cosas que se ven están como muy cercanas, ¿no? Al trabajo de un developer, porque hablan de, pues, reorganizar ficheros, tal, no sé cuántos, como cosas que dices, bueno, a día de hoy no te imaginas a casi nadie en una oficina haciéndolo, salvo que es alguien un poquito técnico. Pero sí que es verdad que es lo que les puede abrir un poco y hacerles crecer más mercado. A día de hoy ya han copado, yo creo, en Anthropic bastante toda la parte de desarrolladores. O sea, hay muchas opciones, pero al final ellos tienen una posición bastante fuerte. Pero hay muchísimo mercado fuera del mundo de los desarrolladores que, más allá de lo que es ChatGPT, Gemini, es decir, más allá de los LLMs que van un poco a propósito general, tampoco nadie está persiguiendo. Sí, sí, total. Pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es empezar a inventarnos casos de uso que queremos que nos resuelvan. Yo siempre uso la heurística esta de si no me apetece hacerlo, que lo haga la IA, por favor. Mm. Lamentablemente me ocurre con demasiadas tareas de las que tengo que hacer, que son, es que al final gran parte del trabajo que hacemos es de bajo valor, ¿no? Eh, transformar la información de un formato a otro, cosas por el estilo, ¿no? Pues si tengo que poner esto que me han dicho los técnicos, pero en el idioma del cliente, cosas por el estilo, ya tengo que estar dándole vueltas, pensando, y siempre tenemos esa idea de que son tareas muy humanas, pero es que, al igual que pasa con la programación, ¿no? Como tú decías, se pensaba que no se iba a poder hacer esto y ahora la cosa ha cambiado, pues con este tipo de cosas igual, ¿no? Este tipo de inteligencia artificial pues es capaz de hacer cosas que antes no pensábamos que no podían hacer los humanos y ahora tenemos el reto de imaginar. Así que bueno, sin más, en el momento en el que esto lo abran al plan Pro es cuando va a pegar la explosión, ¿vale? Entonces seguramente volvamos a hablar largo y tendido sobre esto Sí. en el podcast. También un poco, yo creo que esperar iteraciones, como decías tú, Lu. Esto es como una iteración, en el fondo, cierta iteración de lo que ya se presentó hace tiempo, que es que era que Cloud podía utilizar tu navegador y demás. Eso es como una sensación de que luego eso se enfrió, pero cada cierto tiempo una de estas líneas tiene una pequeña novedad, un pequeño avance, llama mucho la atención y a lo mejor se vuelve un poco a enfriar, pero llegará un momento donde eso tenga ya un potencial de uso que haga que despegue un poquito. Me vais a perdonar, pero no he dicho nada, pero que no haya dicho nada yo creo que de alguna forma da mi opinión. Mi sensación es que están más marcando el territorio de alguna forma, contando, yo creo, más algo que quieren hacer que otra cosa, aunque ya han hecho cosas al respecto. Pero me da la sensación de que está muy incipiente todavía. Yo quiero ver exactamente qué pasa con esto un poquito más adelante porque hay muchas dudas por despejar. Es verdad que el camino seguramente esté por aquí, ¿no? Pero me crea tantísimas dudas de cómo van a solucionar ciertos aspectos más operativos, si queréis, que no sabe, creo cualquier cosa que diga seguramente me voy a equivocar y voy a aportar poco sobre lo que habéis dicho. Así que os pido perdón por no aportar mucho aquí, pero os digo, mi opinión ahora mismo va por ahí. Ya nos tocará usarlo y nos tocará, claro, ahora si no tenemos el plan Max, estamos aquí hablando un poco de que hemos visto unos vídeos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo importante es, como tú dices, la significancia del propio anuncio en sí mismo. Y ahora, pues a ver qué hace la gente y si realmente hay movimiento, ¿no? Con Cloud Code era como que no le dieron mucho bombo, pero de repente la gente lo empezó a usar y fue la propia comunidad la que lo puso, ¿no? Que la gente dijo, hostia, esto es Eso increíble. es. Entonces, bueno, si esto pasa con esto, pues lo vamos a ver. Lo que pasa es que, claro, es lo que digo, que limitado al plan Max, que está muy sesgado el tipo de usuario que tiene acceso a esto ahora mismo. Pues no me imagino a nadie que tenga vamos, seguramente haya gente, ¿eh? Pero que tenga el plan más de cloud y no sea por tener más capacidad de cloud code. ¿Que para qué quiere Sí. eso? Entonces, bueno, sobre todo es mucho más caro que cualquier otra IA de la competencia, ¿no? Y para tareas genéricas, pues a lo mejor un ChatGPT o un Gemini es incluso mejor para algunas cosas. Entonces, bueno. Yo soy muy fan de Cloud, ¿eh? Es mi... También porque, claro, ya lo tenía,
pero es mi LLM conversacional de referencia. O sea, es el que yo uso por defecto. Y bueno, por ejemplo, en la empresa pues tenemos Gemini como gente por defecto, pero yo uso más Claude. Y antes más ChatGPT, bueno, pues vas cambiando un poco, ¿no? Pero ya te digo, si tienes el Max es porque eres programador, eso es así. Así que veremos. Venga, vamos a pasar a la siguiente. Frankie, ¿qué nos traes desde China? Estaba antes Corti, yo creo, ¿no? Me parece a mí. No, yo me he puesto al final, dale caña. Lo Me has he puesto al cambiado. final Lo has del cambiado. primer Vale, bloque. vale. Perfecto, pues nada, pues entonces me cuelo ahí como en una rotonda, me voy metiendo en plan gusano. Y bueno, llevamos algunos años, los últimos años, escuchando un poco estas noticias de que China está recortando distancias en inteligencia artificial, que se está acercando, que además es más creativo, que con menos capacidad de cómputo está consiguiendo, y con menos entrenamiento también, ¿no? Está consiguiendo resultados cada vez más parecidos. Y justo estos días, cuando digo estos días, yo creo que las noticias de ayer o antes de ayer, salía una noticia en el Wall Street Journal que básicamente el titular lo que dice es que desarrolladores de inteligencia artificial de China dicen que no pueden vencer a los americanos si no pueden acceder a mejores chips. ¿Vale? Es como que han alcanzado esa creatividad que tenían antes, pues quizá ha alcanzado una barrera o un límite en el que ya necesitan un hardware mejor. Entonces, la idea era hacer un pequeño análisis de esto, de lo que ha venido pasando y de las posibles implicaciones. Esto no lo dice cualquiera, además, lo dice por gente de Alibaba, por ejemplo, que ya sabéis que tiene Qwen, que es uno de los modelos de referencia para todo esto. Lo dice también gente de Sipu, que es una empresa china, una startup que también está teniendo mucho impacto por allí. O sea, no son empresas pequeñitas. Y lo decían sobre todo después de la presentación de esta nueva generación de chips de NVIDIA, que se llama Rubin, ¿vale? La serie Rubin, que ha sido también en estos días. Y bueno, cuando hablamos de Rubin, no estamos hablando simplemente de un chip, o sea, estamos hablando de la nueva generación de hardware de NVIDIA especializada en inteligencia artificial, que viene después del Blackwell, que es lo que teníamos lo que tenemos ahora, y que busca no solamente de hacer chips más potentes, sino que el entrenamiento sea cada vez más sostenible, el entrenamiento y también la inferencia, y poder ejecutar inteligencia artificial no de forma individual, sino de una forma mucho más colectiva, ¿no? Y consolidada, como que muchos chips piensen como uno, por decirlo, por tratar de simplificarlo. Entonces, por ir un poquito más al grano, lo que decían ellos es, sin GPUs de última generación, sin esto que va a venir ahora, no van a poder entrenar al mismo nivel. Y una de las opciones que se le planteaba era buscar tiempo de computación fuera de China, pero cada vez también Estados Unidos les está cerrando el cerco. Les está imponiendo de alguna forma restricciones para que no puedan acceder todavía a ello. Entonces, bueno, todo esto está unido, perdonad, que estoy con tantas cosas en la cabeza que al final me estoy desordenando, pero si hacemos un poquito un repaso de lo que ha venido pasando, allá por 2002, cuando todo esto empezaba, si recordáis, Estados Unidos prohibió que se vendiera a China GPUs, como las A100, las H100 de NVIDIA, y bueno, básicamente prohibió cualquier apoyo de Estados Unidos a las empresas chinas de alguna forma. Y luego el año siguiente lo que hicieron fue convencer tanto a Países Bajos como a Japón para también imponer restricciones, ¿vale? Y para que no les ayudaran a China a construir a lo mejor chips equivalentes. Porque bueno, ya que no podían irse a Estados Unidos, pues estaban buscando alternativas para todo eso. Cuando ya les restringieron la parte de los chips, luego pasaron a las memorias, que eso fue en 2024 aproximadamente. Bueno, pues no afectamos a todo, pero afectamos a una de las partes importantes de la memoria. Y ahora, claro, si no les dejan acceder a estas GPUs, si les están también restringiendo el acceso a países como Singapur o algo así, donde China estaba acudiendo para contratar tiempo de cómputo y ahora ya tampoco pueden hacerlo, pues realmente les rompen. Así que por eso se estaban quejando de alguna manera. Aquí lo que nos
podemos plantear también, y yo creo que va a haber varias noticias hoy que en el fondo están relacionadas con este punto, y es lo que al menos a mí me interesa. Venimos de una carrera por tratar de hacer los modelos más potentes, que implican la necesidad de chips cada vez más potentes para entrenar, para inferir y para todo el tema. De hecho, para inferir incluso ni siquiera tenemos por qué utilizar NVIDIA, o no solamente NVIDIA. Tenemos Grok, por ejemplo, tenemos algunas otras soluciones diferentes que te dan un tiempo de inferencia que es casi un orden de magnitud menor, ¿no? Y te pueden ayudar a acelerar. Pero bueno, toda esa parte de entrenamiento y de primer nivel de inferencia nos lo da NVIDIA, y podemos jugar con la fuerza bruta y tratar de construir modelos más grandes o más completos, por decirlo así, pero todavía estamos en esta lucha o esta carrera por la adopción real, ¿no? Exactamente qué hacemos con esto en el mundo cotidiano, en el mundo real. Y nos hemos planteado otras veces el hecho de necesitamos modelos tan bestias para todo lo que estamos hablando, los agentes o todas las soluciones que hemos comentado aquí un montón de veces, o a lo mejor podemos trabajar más, y luego hay una noticia al respecto, con los contextos, por ejemplo, que le damos a nuestros modelos, con bueno, pues esto que estaba comentando Lu, ¿no? Antes Lu, de trabajar un poco más con un entorno de agentes dentro de trabajo que nos ayude a conseguir mejores. O sea, parece que hay cositas alrededor sobre las que se puede activar o actuar, y todavía estamos centrados en esta carrera de los chips. Entonces, a mí me sorprendía un poco este punto, ¿no? Entiendo que no lleguen a estar al nivel de los Estados Unidos, pero no sé por qué de repente están viendo esta limitación tan importante. A lo mejor yo me estoy perdiendo algo. Sí, es interesante desde el punto de vista de, bueno, pues me ha gustado cómo has contado la evolución de la relación de China con el resto del mundo, o bueno, o cómo el resto del mundo le intenta parar los pies a China, porque, bueno, China atesora aparte de ser superpotencia y la competencia con mayúsculas de Estados Unidos en este tipo de cuestiones, pues atesora bastante talento. Y luego, bueno, tienen una cosa muy particular, que es que fabrican la mayor parte de estas cosas que luego tienen vetado comprar, Sí. lo cual a mí me parece una cosa paradójica en sí misma, ¿no? Cómo mantienes el control de esa producción, ¿no? Para que esté vetada para el propio país que la produce. Y, y bueno, luego podríamos hablar también de las consecuencias que tienen estas restricciones en el resto del mundo, que no les afecta, no afecta solo a China y solo al sector de la IA, ¿no? Aquí la lían pardísima con este tipo de cosas. Pero en cuanto a lo que es la cuestión de esta creatividad que han tenido ellos para lograr performance significativa con modelos más pequeños, etcétera, y el porqué de la preocupación de no poder competir si no se tiene fuerza de computación, pues esto tiene que ver, yo creo, con o sea, primero por una cuestión de simetría, ¿no? Es decir, lo que hacen los chinos lo pueden hacer los otros, es decir, investigar en modelos pequeños, performance o sistemas de agentes que trabajen de otra forma, ejecución en Edge, este tipo de historias, también lo pueden hacer los americanos. Lo Sí. podríamos hacer hasta los europeos. Como tenemos allá a Mistral y tal, ¿no? Es la honrilla. Eh, pero al revés no ocurre, ¿no? Entonces, bueno, la competencia no es simétrica porque ellos tienen ese hándicap de que no les dejan acceder a cierto tipo de recursos. Y luego hay limitaciones más técnicas, que es hasta dónde pueden llegar los modelos que son pequeños. Y esto, por ejemplo, hay modelos, digamos, open source, que son ejecutables en infraestructuras no mastodónticas, ¿no? Tampoco en muchos casos, tampoco en el ordenador de tu casa para competir con según qué modelos, pero bueno, con cosas asequibles. Em,
modelos como estos existen, pero tienen limitaciones que no tienen los grandes modelos de lenguaje, por ejemplo, con respecto al tamaño del contexto que, que son capaces de asimilar. Eh, si uno ve los leaks de los prompts que salen de vez en cuando, que usan los Anthropic con Claude Code y cosas por el estilo, los contextos, o sea, el tamaño del contexto es un factor determinante, se ve claramente, para la performance. Es gigantesco eso. Entonces, manejar ese tipo de contextos es una limitación técnica de los modelos pequeños. ¿Vale? Sí que hay modelos open source que te pueden aceptar un contexto muy grande, pero claro, su performance es bajísima comparada con la de los grandes modelos que están ejecutados en no sé qué galaxia, ¿no? De data centers a los que se supone no tiene acceso la industria en China. Entonces yo por ahí sí que entiendo que se ha podido llegar a un techo, ¿no? O a un área en el que no se puede competir, porque no se puede acceder a esto. Y esa sería, yo creo, la limitación técnica. Pero eso no quita que sea bastante interesante seguir avanzando y de hecho es una cosa que está bastante sobre la mesa, ¿no? A lo mejor en sitios no tan populares como LinkedIn, pero si uno se da una vuelta por Reddit, por foros de IA y tal, pues el tema del open source, los modelos pequeños y los casos de uso que sería mejor llevarse ahí, que es mejor que los hagas en local en tu ordenador o en un servidor en tu casa y tal, pues está a la orden del día y evoluciona, ¿eh? Lo que pasa es que los grandes casos de uso, por ejemplo, si es que yo me voy a mi caso siempre, perdón, pero yo tengo la experiencia de personal, ¿no? De utilizar Cloud Code como asistente de programación agéntica y de usar modelos en local donde, bueno, yo estoy tranquilo de que no estoy, o sea, no se me filtran unas credenciales allí y los subo, vete a saber dónde y cosas por el estilo, pero es que la performance no tiene nada que ver. He usado Qwen, he usado modelos de los DeepSeek, etcétera. Funcionan de cojones para muchas cosas y hay cosas para las que ya ni me plantearía. Yo que sé, hacer traducción automática, ¿no? de una conversación o una transcripción, ni me planteo hacerlo en la nube, pagar por ello. Porque ya los modelos pequeños, y fíjate, hace poco esto era una cosa que o sea, se ha pagado mucho dinero por este tipo de cosas, ¿no? Y es que eso en local me parece súper fácil, barato, lo hace perfecto. ¿Para qué me voy a...? O sea, van cogiendo casos de uso, ¿vale? Lo que pasa es que es difícil de usar, es una cosa muy techy todavía y tal, pero capacidad tienen. Pero es que hay otros, yo creo, a los que no pueden llegar. Por limitaciones ya de cuestiones casi matemáticas, ¿no? Entonces, entiendo a los chinos, ¿no? Quieren competir en igualdad de condiciones. Mm. Sí, con todo esto al final lo que tiene es que la IA empieza a ser como está en medio de la batalla geopolítica que estamos viviendo y cada vez va a ir a más, ¿no? Entonces él ya no es un tema de tecnología, al final es un tema de quién domina los próximos años la economía mundial, porque el que más desarrollado esté en IA, pues evidentemente va a tener ventaja pues, en mercados financieros, en mercados de salud, desbloquea muchísimas cosas. Veremos un poco cómo va evolucionando, ¿no? Al final tenemos, pues eso, carrera Estados Unidos-China. Estados Unidos está tratando de impedir que China se ponga al 100% a su nivel o lo supere con esto de los chips. Por otro lado está India también, que está avanzando bastante y a lo mejor no tiene tantas restricciones y en un momento determinado también puede destacar, aunque a día de hoy pues, estarían como en tercera, cuarta posición. Yo creo que la gracia es eso, que vamos a ver los próximos años cómo la IA marca mucho la geopolítica mundial y cuando digo IA, digo IA y todo lo asociado. O sea, los recursos necesarios para la IA. Estamos hablando de acceso a grandes cantidades de electricidad, de agua, de otro tipo de recursos. Y mola porque es algo que no hubiéramos pensado nunca, ¿no? Que una pues, tecnología venga de Internet. Pero yo no sé si recordáis cuando empezamos a jugar con Internet cuando éramos más jóvenes, no te hubieras imaginado que la geopolítica mundial en unas pocas décadas fuera a depender de todas esas fricadas que estamos haciendo
ahí, no sé, es bastante curioso. Sí, efectivamente. Ni de coña lo hubiéramos pensado. No lo vimos venir. En cierto modo, o sea, siempre pensar en términos tan grandes y que parece que controlan otras mentes es difícil, pero bueno, uno se lo puede leer, ¿no? Es decir, eh, pues en los inicios de Internet uno ya decía, bueno, no sé qué va a pasar con esto, sé que tenemos que estar ahí y que al menos los negocios van a tener que subirse a esto, pero bueno, ya sabes que son cosas, es que es una cosa que lo va a cambiar todo, ¿no? Mm, Lo mismo está pasando con la IA, ¿no? Dices, vale, no sé, yo no te puedo hacer, no me atrevo a hacer una predicción de lo que va a pasar en 2026. Lo que sí te puedo decir es que atrás no vamos a volver. sí. Entonces, claro, al final eso, por inercia, va a terminar afectando a absolutamente todo. Lo que pasa es que, claro, ahora hay un problema de cómo se posicionan con respecto a esto las grandes potencias. Y es verdad que con Internet tuvimos un problema parecido, ¿eh? Porque el acceso a la infraestructura era un recurso clave, o sea, la capacidad para tirar cable en su momento, ¿no? Mm, O para... O sea, había gente que tenía el poder absolutamente para hacer este tipo de cosas y había gente que claramente no lo tenía y tenía que pasar por el aro. Bueno, en España tenemos el caso de que hay una sola compañía que controla el 90% de la infraestructura de comunicaciones y muchas otras tienen que pasar por ahí, ¿no? Em, es un escenario en el que mucha gente no quiere estar, ¿no? Pero hay otros que dicen, oye, si yo ya estoy aquí, lo quiero conservar. Con el caso de la inteligencia artificial, yo creo que pasa una cosa parecida. O sea, con Internet al final se consiguió cablear el planeta entero. Bueno, entero. O sea, seguro que hay alguien que me escucha en ciertos países que dicen, hijo de puta, perdón. Eh, porque no les ha llegado a ellos, ¿no? Que eso es un problema, ¿no? Pero bueno, más o menos, pues ya entendemos que hay un ancho de banda y con los 5G, etcétera, pues más aún, ¿no? Eh, pero con la IA, pues no estamos ahí. O sea, al final de lo que dependemos es de unos pocos proveedores que tienen una infraestructura que solo pueden producir ellos y dependemos de una infraestructura que todavía es muy escasa y que tiene problemas de escalabilidad claros. Entonces, claro, en un escenario así, posicionarse como uno de los que es capaz de desarrollar ese tipo de infraestructura, pues es una cosa bastante potente. Y también lo es evitar que lo haga tu competencia, ¿no? mm. Pero lo que sí que se puede entender es que al final, ¿no? Dentro de X tiempo, no puedo decir cuánto, pase lo mismo que con el cableado y con todo, que eso sea una cosa barata, Mm. que esté por todas partes. Sí, si al final va a acabar estando en todos lados, pero es verdad que el que llegue antes va a controlar cosas. Pues va a controlar pues, las empresas que dan el servicio, va a controlar los mejores algoritmos, va a controlar siempre algo. Mira, pasa en un sector muy distinto, pero que yo creo que refleja un poco lo que pasa con estas cosas, que cuando estamos con hype lo vemos, pero en cuanto se enfría parece que no va a ser para tanto, pero luego el avance va para allá, es el sector cripto. Yo veo mucho. Ahora se están moviendo un montón lo que se llaman las stablecoins, que son como cómo replicar en un ecosistema cripto el dólar o el euro, en replicar en el sentido de estabilidad, ¿no? Tener paridad. Parece una tontería, pero es que esto ya en la sombra, o sea, sin que haga tanto ruido, buenas cantidades ingentes de pasta, porque de repente es la forma de conectar el dinero real con acciones tecnológicas de programar. O sea, es la forma de programar el dinero. Por ejemplo, esto se usa mucho para mover grandes partidas de dinero entre países. ¿Por qué? Mm. Porque antes mover el dinero era muy caro y es muy complejo, porque tienes que mover dinero, poner, coordinar bancos y tal, y ahora lo puedes tirar por, o sea, al final es enviarlo por una red y es mucho más fácil. Pero además es que lo puedes programar. O sea, puedes decir, oye, si pasa no sé qué, entonces automáticamente este dinero lo desbloqueas o llevas. Esto está transformando ya toda la infraestructura bancaria mundial y vamos a llegar ahí. O sea, Internet, eso parece que no, pero ha habilitado que pasen todas estas nuevas generaciones de desarrollo tecnológico que lo están cambiando todo, pero estás muy encima, yo creo también, o aunque veas que va a cambiar, no te das cuenta del impacto
en 3, 4, 5 años que va a tener. Estamos siempre como obsesionados en lo que va a pasar ahora y nos cuesta mucho mantener el foco de, ostras, pues yo no sé lo que va a pasar hoy, pero en 4 o 5 años va a ir por aquí. Sí. Y luego está que en épocas de cambio, de turbulencia, pues se puede hacer mucho dinero. Sí, sí. Aunque luego no te quedes ahí y las cosas cambien, pero el durante es Mm. muy importante, ¿no? Y ahí eso le puede arreglar la economía a un país. Entonces, bueno, también yo entiendo que China quiera estar en la turbulencia. Mm. Y si todo esto de China no es más que un intento de jugárnosla, de engañarnos, del quejarse, pero porque como estos son tan silenciosos y luego de repente te encuentras con que te han liado y te han sacado algo que tal, ¿no Lo pueden tiene un estar ahí data jugando center con ahí nosotros? en la luna, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Yo creo que raro será que no estén intentando hacer 50.000 cosas en paralelo. O sea, lo que pasa es que al final en tema yo creo de semiconductores y de chips y tal están limitados yo creo por el acceso también a las máquinas estas de litografía, ¿no? Es decir, hay un montón de tecnología que hay que desarrollar para llegar a ese punto que los chinos acabarán llegando. El problema es que a lo mejor tardan 3 años. O lo que sea. Entonces estoy seguro que ahí están corriendo por 50 caminos en paralelo para ver a ver si nos cazan y mientras tanto quejándose, pues como Elon en su día cuando se quejaba con lo de no, la carta esta que había del desarrollo de la IA y tal. Un intento de ese tipo, ¿no? De venga, parar, darme un espacio que quiero llegar. Mientras tanto, yo estoy por detrás corriendo todo lo que puedo. Yo eso, vamos, muy de acuerdo contigo. Claro, es que a mí me extrañaba que no fueran capaces de replicar esas máquinas, ¿no? de litografía, que yo creo, si no me equivoco, que la empresa esta de Países Bajos era la que la gestionaba SNL o de algo así. alguna manera. Sí, algo así se llama. Y pensaba que a lo mejor era un tema más de IP, ¿vale? De propiedad intelectual y que no pudieran, patentes y todo eso, y que no pudieran incumplirlo. Pero claro, teniendo en Sí. cuenta que el historial que hay de incumplir, por su lado también, es como que, no sé, todo esto no termina de cuadrarme del todo. Yo juraría, a ver, y no tengo tanta info, pero con alguna cosita que he leído, como para estas máquinas, por ejemplo, creo que tienen una de las superficies más planas del planeta. O sea, que no sé, que tienes una superficie y si las tiras no sé cuántos metros, eso sería como 1 milímetro de abombamiento. Es decir, a nivel técnico, puede ser algo que se tarda mucho tiempo en conseguir desarrollar la tecnología para que esté tan fina, porque es que no te puedes desviar ni la más mínima expresión, ¿no? Pero bueno, lo que sí que supongo que una vez que he desarrollado, pues como lo han hecho estos holandeses, pues una vez desarrollado eso, pues ya lo tendrán para todo lo que quieran a futuro. La historia es que lleguen ahí. Fíjate, hemos movido las noticias de corte al final porque tiene un montón de golpe de e-commerce y a lo mejor no nos dejaba tiempo a los demás y como sigamos no le vamos a dejar tiempo a él, ¿eh? Sí. Venga, pues si quieres Vamos os a doy la cambiar, chapa de pero bueno. e-commerce. Pero vamos, yo sé por qué es lo de SML, o sea, si lo queréis saber. Sí, Venga. porfa, cuéntanos. Es porque tiene que ser un país muy plano. Mira, claro, pues se encaja todo. En China hay montañas. La gilipollez de la tarde. Venga, vamos con el e-commerce. Venga, vamos para allá. He preparado una sección como de e-commerce porque han pasado muchas cosas. A mí me flipa mucho y voy a ir rápido, ¿vale? Y luego, si quieres, pues ya discutimos un poco las que más os apetezca. Pero por un lado, tenemos que Google y Shopify han presentado el Universal Commerce Protocol, que es un estándar abierto que permite que los agentes de ella se conecten directamente con las tiendas online para consultar catálogos, precios, stock, cerrar compras directamente dentro pues, de Gemini, de ChatGPT o lo que sea. Al final lo que es, había habido algún movimiento ya de este tipo, sobre todo la parte de poder hacer el checkout dentro de ChatGPT en su momento y demás. A lo que se está evolucionando es un protocolo, ¿no? Donde los agentes puedan hacer toda la experiencia de compra por ti y se está estandarizando, ¿vale? Es muy, muy interesante. Que eso un poco, Shopify ya tenía capacidades y al final yo creo que es como un movimiento también de Google de integrar esas capacidades en Gemini para que puedas comprar directamente en Gemini sin salirte de ahí, integrando el checkout en ese proceso. Y asociado con esto, también la gente de Google ha lanzado un piloto de ofertas directas, que es como los anuncios de Google, pero dentro del modo IA y de Gemini. Al final ya están experimentando con publicidad en estos espacios, se llama eso de ofertas directas y están empezando a hacer las primeras pruebas. O sea, que iremos seguramente viendo un poco capacidades de este tipo. Y es curioso, ¿no? Porque Google hemos visto últimamente se ha puesto mucho las pilas. A mí me parece que, bueno, que tú estás ahí, lo que vamos a hacer es transformar un poco todo lo que tenía Google en el stack del buscador, pues se lo van a llevar
con distintas formas al nuevo stack que va a ser en esta parte de IA. También tenemos en esto Amazon, que ha sido denunciado por varias marcas, porque al final tiene una cosa que se llama Buy for Me, que es una función de inteligencia artificial que tú vas a la web de Amazon y aunque no tenga el producto a la venta, le das a Buy for Me y estos se van a la web de terceros, de las marcas, y un agente de IA se encarga de comprártelo y mandártelo a tu casa. Entonces, es algo que ya creo que Amazon había denunciado a Perplexity por hacer algo similar, o sea, había habido ya alguna historia, pues ahora ya lo están haciendo para los demás. Que también es yo creo, un buen ejemplo de las cosas que se pueden hacer un poquito con agentes, ¿no? Para habilitar muchísimas posibilidades para mucha gente. Y luego, que me deja un poco asociado hasta el Universal Commerce Protocol, que hablábamos, que ha anunciado Google, también está vinculado con Shopify, porque Shopify anuncia un montón de cosas. Hemos visto una presentación que hicieron en una de las mayores ferias de e-commerce de Estados Unidos, y bueno, pues al final Shopify están a saquísimo con todo el mundo agéntico. Hablan del Universal Commerce Protocol que hemos hablado ya. Hablan de los Agentic Storefronts. Al final todo lo que son los interfaces de las tiendas de Shopify ya están preparadas para ser agénticas, para ser usadas por cualquier tipo de agente. Ya están un poco combinando todas esas experiencias. Se han integrado con Google iMode, con Gemini, con Microsoft Copilot y ya tenían la parte de ChatGPT, entonces al final están totalmente integrados con todo este mundo de los LLMs y su idea es que al final Shopify pues tenga esta capa agéntica que permita pues conectarse con todo este nuevo mundo sin que los merchants tengan que hacer nada. Eso, tienen esa conexión con Google iMode y con Gemini, por lo tanto ahora puedes comprar ahí, pero también se han integrado con Microsoft Copilot. Al final también dentro de Copilot puedes hacer lo mismo y en esa línea también vimos el otro día que han anunciado una funcionalidad. Si sabéis que Microsoft tiene Clarity, que es como un buscador de heatmaps y demás, que también se integra con toda esta experiencia de compra y permite tener muchísima más información. Ahora, los catálogos de Shopify están abiertos o son fácilmente integrables en todos estos mundos de los LLMs con lo que llaman el Agentic Plan, que es una forma como de facilitar que tú como merchant distribuyas tu catálogo por todos estos sitios y ya están trabajando un poquito en todos los modelos de comisión. He visto hablando de algunos tipos de comisión del 4%, algo así, por venta en estas plataformas. Al final, el resumen es que están todos desplegando, tanto Shopify, Google, como al final todos los principales plataformas de LLMs, pues están desplegando toda esta parte de comercio, que al final es pues un modelo de negocio bastante directito. Y está todo, yo creo en 2026 va a estar todo ready para que los agentes compren y estemos integrados. Luego ya veremos la adopción real, cuántas ventas van por aquí y este tipo de cosas. Pero lo que es la tecnología y el stack lo tenemos. Esto es interesante porque soluciona problemas tanto de la gente que está en el negocio como de los usuarios finales, ¿no? Este tema de la gente Buy for Me, eso lo he sido yo para mi suegra durante mucho tiempo. Entonces yo lo agradezco. Sí, sí. Porque comprar no es tan fácil. No, fíjate, es Buy for Me, que es curioso, que ya es un tal, pero yo cuando lo leía recordaba que no hace mucho me preguntaba una gente de un e-commerce de si conocía a un freelance para irse a la web del proveedor a sacar información para subir, la típica web de distribución. Y dices, tío, claro caso de uso de un agente, si ya es capaz de comprar Sí. por ti y hacer la búsqueda de compra, pues va a ser perfectamente capaz de irse a la información del proveedor, a la web del proveedor, sacar la información del producto y subírtelo a tu catálogo y hacer lo que sea. Vamos, van a sobrar horas persona en muchas de estas tareas de gestión. Sí, sí. Sí, a ver, el caso de cachondeo de B2C, a ver, cambiará cosas, ¿no? Sobre todo cuando llegan los reyes y tal, em, sobre cómo funcionamos con los e-commerce, pero en B2B es donde esto tiene un impacto, porque claro, hacer la compra no es inmediato en muchos casos. Y luego, bueno, el problema de la integración, entiendo que Google pues se han metido ahí los primeros, porque ellos les encanta definir estándares y tal. em,
y Shopify es que está en todas. Sí. Shopify ha tenido una apuesta, Toby, bueno, si es que lo ves, su CEO, que está enajenadísimo con esto. De hecho, bueno, que es un poco chascarrillo, pero Toby, el CEO de Shopify, el otro día compartía por Twitter que gracias a Cloud Code se ha hecho como un sistema que es capaz de leer radiografías porque se había ido al médico y entonces se ha montado una IA que le visualiza la radiografía y que le hace un poco el análisis de dónde tiene la movida y se lo señala y no sé qué. Claro, cuando tienes un CEO con esa visión y trabajando a ese nivel, pues la apuesta suya es que esto todo pasa por agentes y que hay que ir a saquísimo. Entonces están en todas. Y lo que has dicho, tú, Google es que yo creo que es el que más tiene que perder si no se pone las pilas en este Hombre, sentido. Al claro. final, Google gran parte, tiene toda la parte de Google Shopping, que al final mueve dinero, toda la parte de Google Ads. Y yo creo que para ellos era como o corremos o sí que ponemos poner en riesgo el negocio principal, que ya no es solo el buscador, que es el modelo de negocio que lo alimentan. Sí, total. Lo comentábamos justo en el programa pasado de las tendencias y mira, o sea, no por nada, sino porque ya lo veníamos viendo desde el año pasado, precisamente esto como una de las principales tendencias para el año, ¿no? El tema del agentic e-commerce y luego ya conviértelo en lo que quieras. Y a lo mejor es que llega mucho más rápido de lo que incluso estábamos pensando, viendo todas estas noticias. Al final, con UCP lo que estás haciendo es facilitar ese estándar que se necesitaba, ¿no? Para que en las tiendas los agentes puedan consultar información de los catálogos, de productos, stocks, todo, incluso llegar a cerrar la compra, que era lo que faltaba, ¿no? Ese punto de universalización para que cualquiera supiera cómo podía engancharse y ya pues tiene pinta de que te lo puede arreglar. Y el tema de las ofertas directas estas de Google, pues da una potencia bastante importante. Ahora lo que tenéis que hacer de alguna forma, si ya teníamos el SEO, teníamos el GEO, es como otro Agentic Engine Optimization o algo así para que tú tengas toda la información de manera que eso te posicione y puedas salir en el agente que tiene Google cuando haces una búsqueda, porque al final es eso, ¿no? Hacer la búsqueda, te responde la parte de inteligencia artificial, lo que quieres es aparecer ahí para cuando se hagan consultas que tengan que ver con los productos que tú estás vendiendo. O sea, que vamos a convertir algo que antes estaba destinado a las personas, no te digo que vaya a reemplazar al destinado a las personas de momento, quizá dentro de unos cuantos años ese Buy for Me termine siendo lo que compra absolutamente todo, pero sí que parece que puede ir empezando a pesar ya, al menos entre los early adopters, que ya es un primer paso. Y seguramente te traiga nuevas formas de negocio, ¿no? Sí, pues sí. O sea, yo creo que aparte hay tipos de compras que son muy, llámalo, delegables a la IA, ¿no? Al Totalmente. final, pues desde la compra semanal, o sea, nosotros lo hacemos en Mercadona Online, tío, pues es que te metes ahí, tienes la lista, pero yo qué sé, tío, es que esto tendrán ganas de decir, mira, una IA que ya te haga la planificación de las comidas en casa atendiendo a todo. Tengo a Mons en casa que está jugando con algo así y luego, tío, que eso ya te lo tire a la gente, que vea la compra que sueles hacer todas las semanas, añade lo que necesitas. Es que ese tipo de compras, al final, como mucho, lo que tienes que hacer es un check. O sea, a mí personalmente me hace cero ilusión tener que hacer la compra semanal. O la mitad de las cosas que compramos en Amazon. O sea, al final, yo en Amazon al final lo que compro son las cosas que necesito. La cámara de bici porque tengo un pinchazo. No sé qué. Este tipo de cosas que me entran a decirle a una gente, tío, busca lo que tiene que ser, porque te pones a buscar ahí, a revisar las reviews, si esto es lo que necesito, lo que no necesito, si funciona, si encaja. O sea, aporta mucho. Yo creo que hay mucha parte de las compras que hacemos que son muy agentizables, pero porque es que aportamos cero. Si es que solo la podemos cagar. Tú comprando lo único que puedes hacer es cagarla porque no te has dado cuenta que no es el modelo exacto o alguna cosa de estas. Sí, me pasó estas navidades que compré unas zapatillas para regalar y pensaba que había puesto la talla bien y me llegó una 48. Y os puedo asegurar que estaba como 7 números por encima, A ver, la verdad que podías usarla de barco. básicamente. Y luego otro tema que me llama la atención, por lo que comentabas, que yo tampoco he podido investigar mucho en esto, pero me da la sensación de que Google y Shopify de alguna forma están apostando por esta estandarización, ¿vale? Interoperabilidad, pues todo lo que tiene que ver con esto. Y Amazon, todo lo contrario, está cerrando, se está tratando de mantener el control internamente, ¿no? Y centralizarlo y decir, oye, no te preocupes, que dámelo a mí, que yo ya me encargo, en lugar de darle el campo abierto, ¿no? Para que todo el mundo pueda hacer algo. Son como dos estrategias que están contrapuestas. No.
Sí, muy de acuerdo, pero en el fondo encajan por el tipo de negocio que son, ¿no? Porque al final, Sí. yo pienso hacer eso, como Amazon se ha convertido en el sitio donde ibas a comprar, es que era su única, casi su única barrera que tenía es que tiene todos los productos que te dé la gana, o sea, tiene un catálogo enorme y tiene un buen precio. Em, si en el fondo todo el mundo va a beber a sus productos y a su catálogo, si eso pudiera pasar, llega un punto al final dice, pierdo gran parte de mi capacidad competitiva muy rápido. Pero es que no tienen, como retailer no tienen mucho más. O sea, luego los tiempos de entrega y demás, porque ya cada vez más con el marketplace dependen a veces de los propios proveedores. Sin embargo, Google es al revés, ¿no? Al final Google siempre ha buscado esa interoperabilidad porque al final es el que se conecta con las tiendas, el que les da servicio, es como multi-merchant, un poco más mundo ecosistema. Quizás esas estrategias responden mucho a las necesidades de cada uno de ellos, ¿no? Y su Seguro. posicionamiento defensivo y demás. Mm. Pero es que yo creo que Amazon lo tiene muy jodido. O sea, Google se está poniendo las pilas, está defendiendo. Pero a mí me cuesta ver cómo Amazon puede mantener a futuro todo el negocio de retail, ¿no? De venta de productos. O lo acabará integrando todo en agentes o lo que sea, pero es que eso Amazon como tal va a desaparecer, casi por narices, porque va a acabar aportando muy poquito valor. Como Mm. poco la parte de interfaz casi seguro. Claro, era servicio o es el servicio a día de hoy de conveniencia porque vas allí y encuentras todo. Como persona es súper cómodo. Claro. En el momento en el que delegues la compra en un bicho que puede bucear y brujulear por cualquier sitio y encontrarte el más adecuado, ya pierde peso. Mm. Para esa parte, pero bueno, hay que suplir la otra, ¿no? Del delivery y ahí es Bueno, difícil. Delivery te lo hace la propia tienda al final. Ya no pasa por Amazon. Claro, claro, pero que Amazon ha hecho mucho esfuerzo en generar una confianza a través de Prime y dar un servicio más Mm. allá de lo que es la búsqueda de la encontrabilidad de los productos y la propia disponibilidad que hay, tiene poco que hacer. O sea, Claro. realmente como valor propio, muy difícil. Pero los otros se tienen que poner las pilas, porque claro, competir con Amazon ahí es difícil, ¿no? Claro, pero es que está habiendo muchas derivadas, porque al final tú ves un Adidas en Estados Unidos que ha integrado Prime en su propia tienda, que depende de Amazon, pero o sea, hay muchos movimientos en el mundo, desde el propio Amazon que está dando su servicio Prime a retailers de terceros, a otros sistemas logísticos que no son de Amazon que tratan de llevar ese modelo Prime. Por ejemplo, en el fondo PC Componentes en España, que han abierto toda la parte de logística, al final lo que están tratando es ofrecer la logística de Prime fuera de Amazon al resto de merchants. Es decir, como toda esa capa también se está comoditizando, porque al final todo el mundo se ha puesto las pilas, es como Es que Amazon le va Shopify, ¿no? acercando por todos los lados. ¿El qué? Sería Shopify el mejor posicionado también para eso, porque Shopify tiene la propuesta esta nueva de Shop, Sí. eh, que Y de hecho en Estados realmente Unidos tiene logística también. claro, claro, y ya realmente la percepción de la confiabilidad en el rollo logístico, aunque luego lo envía quien lo envíe, tú ya, el canal contigo es un poco más seguro que si yo compro una tienda en Checoslovaquia que no sé ni de quién es y tal. Entonces, yo creo que ahí también les pueden comer la tostada, desde ese punto de Justo. vista. Lo que pasa es que no deja de ser, o sea, lo de Shop ahora mismo no deja de ser una interfaz, ¿no? O sea, realmente es un SaaS que usa la gente para esto. Y tiene sus problemas, porque no sé si os pasa a vosotros que tú compras ahí y te llegan 4 emails de lo mismo. Eh, Claro. pero que lo irán mejorando. Sí, sí. Y al final es que la Ah, gente perciba que eso le sirve, ¿no? El tema es que justo las al barreras final cada vez son integras. menores y más discutibles, ¿no? Donde antes Claro. estaba todo mucho más claro, ya empiezan a verse grietas y normalmente cuando hay una grieta siempre hay alguien que es capaz de explotarla. Mm. Sí, sí. Sí, sí. Es momento de cambio, es que nada, seguro, bueno, en 3 años, todo este mundillo del e-commerce, retail y tal, es que van a cambiar mucho las dominancias. Yo estoy mucho con Luz, creo que el gran beneficiado va a ser Shopify, que está creciendo de la leche y es el que se ha posicionado mucho en IA y es el que le está quitando un poquito pues bueno, las ventajas competitivas a Amazon por un lado o por otro. Por eso también es el que apuesta mucho, ¿no? Como decía Frank, por estos estándares, tiene mucho interés en que todo sea muy fácil para los merchants, o sea, que haya infinitos merchants vendiendo. Pero no vendiendo en Amazon, vendiendo en su propia tienda y ya ellos le dan, como dice Lu, la capa de shop para que tengan como su marketplace, su encontrabilidad. Si yo ya te doy todo el ecosistema y no te preocupes. Claro.
y luego pues al usuario final se inventan una suscripción a streaming y ya está. Ya lo tienes. Sí, sí. Que eso también se puede hacer con IA, ¿eh? Cuidadito. Sí, sí. Muy bien, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una más o ya llevo mucho rato? Venga, hacemos una cada uno de vosotros dos más. Yo me he quedado aquí a gusto, ¿eh? Eso son 45 minutos más. Las hacemos Fácil. rapidito, venga, a ver si Mira, somos capaces de hacerlas rapidito. yo quiero contar una cosa que puso el otro día, yo no lo conocía, pero lo puso el otro día en Twitter Carlos Santana, de CSV, que es un experimento que ha hecho Cursor, eh, de delegar lo que hablamos antes, ¿no? Con Cowork, pero en este caso cosas de mucha entidad de código, delegar grandes tareas de estas que tardan días en ejecutarse en sistemas de agentes, ¿no? Y ver un poco qué pasa. Ellos han publicado un artículo con una experiencia reciente de, bueno, pues un experimento o varios experimentos, ¿no? Con sistemas multiagente para programación autónoma. Esto de le digo a este sistema lo que quiero, el producto que quiero, y él me lo desarrolla, ¿no? No hay interacción humana de programación asistida por agentes y cosas por el estilo. A mí me gusta mucho porque nosotros en nuestro equipo hemos hecho este tipo de experimentos y son muy divertidos, pero bueno, la gente de curso pues lo habrá hecho con mucho más recursos, ¿no? Pues básicamente lo que han hecho es experimentar con agentes de programación autónoma que durante semanas han estado trabajando en desarrollar proyectos complejos, ejecutando cientos de agentes concurrentes en el mismo proyecto que se tienen que coordinar, etcétera. Y han pasado aquí por varias fases, ¿no? Inicialmente, pues intentaron que estos agentes, lo más intuitivo, ¿no? Que se coordinaran a través de archivos compartidos, donde iban poniendo el trabajo que hacían de contexto y tal. Esto mejorado con mecanismos de bloqueo, pero esto al parecer pues fracasó estrepitosamente, ¿no? Porque los agentes bloqueaban recursos indefinidamente y dejaban a otros, estos son problemas clásicos de la informática, ¿no? Dejaban a otros esperando. eh, Otra cosa muy divertida es que se volvían muy conservadores y evitaban las tareas difíciles. ¿Eh? Cada vez son más humanos. Y pues digamos que el sistema carecía un poco de jerarquía y de responsabilidad. La solución a la que llegaron fue hacer planificadores por un lado, trabajadores por otro, ¿no? Dividir los agentes en distintos roles y luego hay un juez que determina si se debe continuar al final de cada ciclo. ¿Vale? Que no es un patrón muy extraño ni muy novedoso, pero que funciona bastante bien, ¿vale? ¿Qué han hecho con esto? Bueno, pues implementaron un navegador web completo desde cero, con más de 1 millón de líneas de código en una semana, ¿vale? Migraron toda la base de Cursor, toda la base de código de Cursor de Solid a React, es decir, la cambiaron, digamos, de un framework a otro, ¿vale? Esto tardó 3 semanas. Eh, Construyeron un sistema en Rust, que es un lenguaje de programación así muy de bajo nivel para hacer cosas con mucha performance, ¿no? Para optimizar rendering de vídeo y consiguieron una optimización de 25 ¿vale? En el rendering. Y bueno, pues luego hablan también de otro tipo de proyectos como un emulador de Windows 7, un Excel y cosas por el estilo, ¿no? Em, Esto ya son sistemas de software que son de cierta entidad, ¿no? Esto no es hacer una to-do list. Y a mí lo que me gusta de esto es esta idea de yo puedo ya delegar una tarea que tarda un sistema de IA semanas en hacer, pero que un equipo humano tardaría años, ¿no? Entonces hay que empezar a relajarse un poco con el tema de yo puedo, o sea, esto quizás sea un experimento y todavía una cosa que no está por la mano para todo el mundo, pero que yo puedo empezar a confiar en que una inteligencia artificial se haga cargo de una tarea y que yo vaya a preguntarle mañana si la tiene hecha, ¿no? Me llegue una notificación y tal, y que ese resultado sea satisfactorio en gran parte de los casos y me merezca la pena esa espera y pagar por ello, que esta es otra, ¿vale? Porque claro, todo esto tiene un coste de ejecución y tenemos que estar dispuestos a asumir
Me lo decía el CEO de Anthropic, creo, hace tiempo, ¿no? Decía yo, si me desarrolla un sistema que hecho por persona me costaría $100.000, a lo mejor no me importa pagar 3.000, ¿sabes? Entonces, si estamos llegando a este nivel, ¿vale? Esto lo podemos esperar ya no solo en el desarrollo de sistemas software, que es una tarea bastante compleja, sino, como hemos hablado antes en Cowork, en el desarrollo, en la consecución de muchas otras tareas que son bastante costosas, que requieren de la interacción de muchas personas, em, y que ahora mismo pues solo se pueden hacer, pues eso, a golpe de contrato Mm, de humanos, y de poner a la gente a hacer cosas que a lo mejor deberían estar haciendo las máquinas. mm. Oye, en esta línea, Lu, el otro día tuvimos una conversación con un potencial cliente. eh, Vamos a decir datos, pero molaba un poco el planteamiento que nos hacía, ¿no? Al final tienen que montar en una nueva compañía con un proyecto muy ambicioso, un stack con RP, CRM, bueno, un montón de software que controla hardware también en unas instalaciones muy tochas, algo muy Ujú. potente. Parece pues que el CEO de la compañía o que es que está en el fondo de inversión, pues había jugado, ¿no? Con Lovable y ya se había hecho un programita con 3 prompts y, ¿no? Y que ha dicho, pues todo esto se puede hacer con IA en mucho menos tiempo. Te lo saco porque yo creo que estamos viviendo en ese punto de que realmente, o sea, en el punto en el que estamos, realmente podemos o sea, hacer un despliegue. O sea, en una nueva compañía necesito todo un típico sistemas de RP, CRMs y demás. ¿Podemos confiar en la IA para hacer eso? ¿O es un proyecto que casi mejor hacerlo clásico y luego irlo dopando? Es que se puede, es una cosa un poco engañosa. No. Porque se puede, la respuesta es sí. Otra cosa es si lo que obtienes es lo que necesitabas, ¿no? Que aquí hay una cosa, claro, este tipo de experimentos como el que ha hecho Cursor, eh, lo que demuestran es que estos sistemas son capaces de desarrollar código, pero no demuestran que estos sistemas sean capaces de adaptarse a los casos de uso ni de leer el pensamiento de las personas que tienen unas necesidades concretas. Em, yo veo muy difícil desarrollar sistemas sin intervención, sistemas de software sin intervención humana, porque al final los sistemas de software tienen que resolver problemas que están en las cabezas de distintas personas, que esas mismas personas no saben muy bien qué es lo que quieren hasta que no empiezan a ver las primeras versiones funcionando. Si son cosas que ya están muy trilladas, como pueda ser un CRM, casi mejor es intentar no reinventar la rueda. Es decir, que, bueno, bueno, a ver si ya las funcionalidades están muy claras y la estructura y hemos hecho 20 y lo tenemos clarísimo, pues sí, a lo mejor con IA nos podemos desarrollar algo muy rápido, ¿vale? Pero es que a lo mejor ya existen soluciones de mercado y no tengo que hacer eso porque el software tiene otra serie de servidumbres, ¿vale? No solo es desarrollar la primera versión funcional, ¿vale? Entonces, yo creo que la parte de la generación del código, digamos, y los problemas de despliegue, etcétera, son cosas que tradicionalmente han quitado muchísimo tiempo en los proyectos y eso está en fase de mejorarse mucho, ¿vale? Queda mucha adopción, de este tipo de sistemas. Ya se empiezan a demostrar performance, pero queda mucha adopción. Pero esos no son los problemas difíciles de la ingeniería del software. Esos son problemas que han sido muy costosos, pero no son los difíciles. Lo difícil realmente es dar con la tecla. Es hacer una cosa que te sirva y que te resuelva el problema. Y Claro, ahí no, sería la parte de producto, ¿no? O sea, no eso tanto es. la parte del desarrollo del software, sino o sea, cómo Sí, pero conceptualizo el producto y lo interacciona. el problema es que no lo puedes independizar, porque normalmente cuando tú desarrollas algo, que sea un problema difícil, no una cosa que se sepa perfectamente. Cuando yo copio otro software y lo quiero hacer igual, tengo un nivel de incertidumbre bajísimo, ¿vale? Ya está. Hay gente que se dedica a copiar videojuegos y a sacarlos en móviles. Y saben perfectamente lo que va a tardar en hacerse un proyecto y saben que va a salir bien, porque es que ahí no están inventando nada. Pero normalmente cuando tú quieres hacer algo que es un reto, no sabes lo que quieres a nivel de producto hasta que no empiezas a verlo funcionando
y dices, hostia, es que esto lo tenemos que iterar, es que ahora tal, es que era cual. Entonces no se puede separar, que este es el gran problema de todo eso, esa parte de diseño del producto de la parte del desarrollo. Son dos cosas que tienen que ir engarzadas, ¿no? Entonces, por mucho que tengas a la IA acelerándote en una de esas partes, la otra no te la puedes saltar. Y bueno, si quieres intentar delegar en la IA que tome las decisiones sobre producto, tendrás que ser capaz de darle la información suficiente y el criterio. Eso es, vamos, estamos lejísimos de eso. Porque por lo que he dicho antes, que no te puede leer el pensamiento. Igual que Entonces, pasa, perdona. sí, no iba a decir más, sí, es que yo me repito todo el rato. Iba a decir que igual que pasa con equipos de desarrolladores humanos, ¿no? Por decirlo así. Al final depende mucho de los requisitos y de las especificaciones que tú les des. Si le das algo muy vago, te van a hacer. Tú le das a dos equipos diferentes, pero imagínate que fueran dos equipos clonados. Les das unas especificaciones muy vagas e incluso si lo hacen en paralelo, posiblemente te lleven a dos proyectos iguales pero distintos en el fondo, ¿no? Que en esencia cumplen, pero en función de cómo te pille el día, como un montón de cosas, pues seguramente el resultado final diverge, a lo mejor no cuadre en ninguno de los dos casos con lo que tú tenías en la cabeza. Si no entras en mitad del proyecto, como está diciendo Lu, y de forma iterativa vas evaluando lo que está pasando y dices, joder, pues me faltaba esto, o no te lo había explicado bien, o hay dudas de negocio. Dentro de una parte de una solución de un problema, a lo mejor el equipo técnico no sabe si es un tema muy de negocio. Imaginaos algo que tenga que ver con cómo se calcula una fórmula para que se calcule no sé qué, que eso nos ha pasado alguna vez con un cliente, ¿no? Pues o me lo explicas, me lo cuentas, o si no, yo me lo puedo inventar o puedo pensar cómo es, pero igual está mal, porque no se corresponde con tu forma de aplicarlo en tu día a día. Y estamos hablando incluso de gobierno del dato, metiéndonos aquí en este punto, ¿no? Entonces, al final, y de esto tú no estabas, Lu, pero hablábamos de este tema con Jesús, con Nico y con Javi el viernes pasado, del experimentillo que habían hecho ellos con SDD, ¿no? Con diseño guiado por especificaciones y todo el tema. Y veíamos que todo esto depende mucho del contexto. Y el contexto no entendido como la ventana del contexto, sino el contexto que hay en una empresa, el contexto que hay en un cliente y bueno, por toda la variabilidad que te puedes encontrar. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. Quizás si quieres a nivel muy técnico de decir, si tú le das a un modelo las especificaciones perfectas, te va a hacer la salida perfecta, pero en el momento en el que tiene que interpretar lo que quiere el humano, si le das algo que no has descompuesto muy bien, puede hacer lo que le dé la gana. Y ese trabajo de descomposición todavía es nuestro, porque requiere interacción con las personas de negocio para sacarles esa información de forma adecuada. Y aparte de eso, yo creo que es imposible que un humano, por mucho que se le ocurre, pueda dar con una especificación perfecta antes de empezar el proyecto, pero no tiene ni Es puta idea imposible, de lo. 100%. A no ser que sea un problema muy fácil, que es lo que he dicho antes, ¿no? Si hay muy baja incertidumbre, es una cosa que se ha hecho 1000 veces, entonces sí, alguien experimentado te dice, bueno, estos son 3 meses de 4 personas, ya está. Y acierta, pero porque eso es una chorrada. Entonces eso no tiene mucho valor y esas tareas de bajo valor seguramente ahí los humanos dentro de no mucho tengamos poco que decir. Lo que sí cambia la foto con respecto a esto de la iteración y de llegar a soluciones es que si las iteraciones son mucho más rápidas, es Eso decir, es. si tú no tienes el problema de, de que el código, o sea, lo que es la generación del código y la propia implementación de la solución te ralentice mucho, el contexto, el ecosistema, o sea, todo lo que rodea al desarrollo del proyecto cambia menos. Mm. Por lo tanto, es más fácil converger. Porque Sí. cuando tú una iteración tardas 4 o 5 meses en hacerla, es que a lo mejor te ha cambiado la foto. Entonces hay que cambiar las especificaciones porque es que ya no estamos no vivimos en el mismo mundo. Pero cuando tardas 2 días, entonces es mucho más fácil que se converja a soluciones. Y yo creo que eso sí que acelera el desarrollo de producto. No tanto que sí, joder, el software es caro y abaratarlo, pues evidentemente, y acelerarlo, pues va a acelerar las cosas. Pero yo creo que lo importante es lo otro. Lo importante es que es mucho más fácil que se converja a un punto de satisfacción mucho antes, ¿no? Y eso es lo que te cambia la foto. Y para eso tienes que tener ingenieros que se manejen muy bien con la IA y gente de producto que abrace esa velocidad también. Mm. Decía Jensen Juan en esta línea, ¿no? Que el propósito de un desarrollador de software es resolver problemas.
De que si son capaces de resolverlo más rápidos con la IA, pues genial, porque hay muchos más problemas que resolver. O sea, lo importante es que se vayan a encontrar cuáles son los problemas que tiene la compañía y se resuelvan. Eso es. Que al final la solución puede acabar siendo un commodity. Porque también es verdad que muchas veces los jorobados saber que dónde está el problema, dónde poner el esfuerzo y dedicarle el tiempo para resolverlo. Y luego la solución tiene mucho que ver también con la arquitectura, con la infraestructura, con una serie de elementos que la acompañan que no son tanto el software en sí mismo, ¿no? Tú puedes tener con diferentes infraestructuras y arquitecturas la misma solución, entre comillas, pero afecta al desarrollo que tienes que hacer. Claro, sí, y las decisiones de esa solución. O sea, ya Eso no es. tecnológicas, sino hay una serie de decisiones de cómo va a funcionar y de cómo se va a interconectar con otras cosas. Eso Al es. final Desde volvemos fuera al del mismo. cliente, el usuario puede ver lo mismo en ambos casos, pero Claro. lo que a las tipas, que es lo que te preocupa a ti como desarrollador, es lo que cambia. Justo. Sí. Pero bueno, como conclusión, está guay y yo animo a todo el mundo además a hacerse un cursillo que ha sacado Andrew Ng hace nada para gente no técnica, se puede hacer apps, ¿vale? A hacer este tipo de experimentos con Lovable, con V0, con Streetlight o con lo que sea, ¿vale? Porque yo creo que todo el mundo tiene que adquirir la capacidad de poder hacer un prototipo para enseñar sus ideas al mundo. Porque tener cosas funcionando despeja mucha incertidumbre. Pero hacer sistemas complejos, pues requiere más cosas. Y eso es o sea, hay que separar esas dos cosas, creo yo. ¿Vale? Sí. Y nada, venga, cuenta la última muy rápido, Frankie. No, pero en el fondo ya le he contado, porque lo que he dicho, esto del contexto, estaba relacionado con una noticia que vi justo ayer, un tío que escribía en su blog y te hablaba de cómo dos desarrolladores, él había visto en primera persona, dos desarrolladores a los que se les habían dado las mismas instrucciones, uno había dado más detalle en el contexto, otro menos, y te hace una discusión de cómo eran los resultados, el proceso y tal, pero son cosas de las que hemos hablado en esta conversación, así que estaba todo ligado. Vale, genial. Pues nada, entonces nos podemos ir de fin de semana. Sí, señor. Muy bien. Pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy. A partir de ahora, pues ya retomamos las tertulias normalmente y nos veremos más asiduamente los tres, supongo. Así que nada, encantado de volver y muchas gracias, como siempre, por acompañarme, Frankie Corti. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Cuiden a sus IAs, que ya saben que luego Sí, serán sus esclavos. Volvemos a la nueva normalidad. Eso es. Venga, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo.